If I may, I would like to point out Si me permiten, quisiera indicar that this is not an entertainment. que esto no es un entretenimiento. This is a serious gathering, Este es un encuentro serio, as we're going to explore together puesto que vamos a explorar the juntos various issues of life. los distintos fenómenos de la vida. And also, this is not a lecture as it is generally. Tampoco es una conferencia, como generalmente se entiende. A lecture is to inform, Una to conferencia instruct, tiene la finalidad persuade de you to informar, think in a particular instruir, way, persuadirle a usted para que piense de una determinada manera, so knowledgeable, o para ser un erudito y ser informado thoroughly informed. concienzudamente. So this is not a lecture, Esto, pues, no es una conferencia, nor is it a propaganda tampoco es propaganda to propagate para certain difundir ideas, determinadas ideas, beliefs, creencias or some romantic or reasonable conclusions, o conclusiones románticas o but razonables, rather we are going to think over together sino que más bien nosotros vamos many juntos complex a problems pensar of our acerca de daily los life. múltiples y complejos problemas de nuestra vida cotidiana. And in no way is the speaker trying to convince you of anything, De ninguna manera está intentando el que habla convencerles de nada, nor to persuade you ni persuadirles, to accept some romantic, exotic, or some philosophical concepts and ideals. para que acepten conceptos e ideales románticos, This must be exóticos o made filosóficos. perfectly clear Esto tiene que dejarse bien that we claro, are not encouraging que no estamos or animándoles stimulating ni estimulándoles, or trying to in any way to direct, ni intentando de algún modo dirigirles, together sino que más bien juntos, you and the speaker ustedes y el que habla, go into the very many issues, problems that we have. vamos a adentrarnos en los múltiples fenómenos y problemas que tenemos. That you are listening to the speaker, No se trata de que ustedes meramente escuchen al que habla, though you are listening to him, sino que you're además de also escucharle, watching, estén también considering your observando, own reactions, considerando sus propias your own reacciones, conclusions, your own sus experience. propias conclusiones, sus propias experiencias. And we are going to question, doubt, have great deal of Y vamos a skepticism cuestionar, a dudar, a tener mucho without escepticismo, cynicism. sin cinismo. But most people are very gullible. Porque la mayoría de las personas son muy crédulas. We have been made gullible by experts, Nos hemos vuelto crédulos a causa de los expertos, whether they be experts along philosophical lines, ya sean de la rama or filosófica psychological, como or psicológica, scientific, or científica, biological, and so on. biológica, etc. We never seem to question ourselves Nunca hemos procurado cuestionarnos a nosotros mismos ni a las autoridades, the people who know, a la gente que sabe assert, y que afirma, especially those people who come from that Asiatic en especial aquellos que llegan de países asiáticos con sus peculiares creencias, dogmas and superstitions. dogmas religiosos y supersticiones. So please, from the very beginning, Así pues, these talks and desde el mismo comienzo de estas charlas y encuentros de preguntas y respuestas, question everything. vamos a cuestionarlo todo. We're going to have a great deal of skepticism, Vamos a tener una gran dosis de escepticismo, including
what the speaker is saying. incluyendo lo que dice el que habla. Question it, Cuestiónenlo, doubt it, duden. find out, if one may respectfully point out, Y si uno puede indicarlo con todo respeto, investiguen qué es verdadero, to be sensitive enough para poder ser tan sensibles so that one captures not only como para captar no solo el significado verbal, meaning, but also what lies behind the word. sino también lo que hay tras las palabras, el contenido de las palabras, Etymological meaning of the word, no solo su significado etimológico, also the quality, sino también su cualidad, the beauty, la belleza, the strength of a word. la fuerza de una palabra. Because most of us are caught in a network of words. Puesto que la mayoría de nosotros estamos atrapados en una red de palabras. Thinking process is a verbalization. Todo nuestro proceso de pensar es making verbalización, pictures or images. es hacer retratos o And we imágenes. are caught in all that. Estamos atrapados en todo So eso. we never actually be free from words and De modo que nunca somos realmente libres the de las palabras, explanation or the ni estamos dispuestos a ir más allá de las palabras, de la explicación o de la descripción. this morning and the following days. Si pudiéramos esta mañana y en los días sucesivos tener muy claro estos temas, That the speaker has no authority whatsoever. que el que habla no tiene ninguna autoridad para nada. Él no es un Not an profesional, expert of any kind. ni un experto de ninguna clase, So the speaker is rather porque frightening para el to be que an habla, expert about something. eso de ser un experto en algo más bien causa miedo. If we could together, Pero si nosotros pudiéramos juntos, we mean together, y queremos decir juntos, take a very, very long journey, emprender un viaje muy largo, timeless journey, un viaje sin tiempo, into the very complex structure of en la human muy psyche, compleja estructura de la psiquis humana, of what we are, de lo que somos, why we are behaving the way we do. en el por qué nos comportamos de la manera como lo hacemos, We have all these crowding thoughts. por qué tenemos toda esta multitud de pensamientos, uno después del otro, parloteando sin cesar. If we could together, amicably, as friends, Si pudiéramos juntos, amigablemente, como hacen los amigos, pasear largamente hacia adentro de un área into an area that superficially we have. la cual hemos arañado superficialmente, Superficially we have had innumerable descriptions, sobre la que hemos tenido superficialmente innumerables descripciones, by the professionals, explicaciones dadas por profesionales, the psychologists, psicólogos psychiatrists, y psiquiatras, the biologists, the archaeologists. los biólogos, arqueólogos, etc. But we could put aside all that for the time Pero being. si pudiéramos dejar a un lado por el momento todo esto, Certain value at other times. aunque pueda tener algún valor otras veces, But if we could this morning, si pudiéramos esta mañana hacerlo, like two friends talking over their problems. como dos amigos que hablan de sus problemas. We have problems. Tenemos problemas. Life is full of problems. La vida está llena de problemas. We are born till we die. Desde el momento en que nacemos hasta que morimos. And we seem to be unable to resolve any of these problems. Y parece que somos incapaces de resolver ninguno de dichos problemas. Civilization, Al contrario, whatever that word may mean, conforme crece una civilización, grows sea cual sea el significado de esta palabra, multiplying problems. parece que multiplicamos los problemas. And we never seem to be able to be free of all Y también parece que nunca somos capaces de liberarnos de todos los problemas,
is without a single shadow. y vivir una vida que no tenga ni una sola sombra de problema. And to all this, Y es adentrándonos en todo we're esto going to take a journey. que vamos a emprender viaje. You're responsible for taking the journey. Ustedes son responsables de este viaje porque han venido It's aquí, rather hot. aunque hace bastante calor. Hope you'll be careful not to smoke. Y espero que tengan la bondad de no fumar porque resulta demasiado peligroso. It's your responsibility as a human being Es su responsabilidad como ser humano to find out averiguar why, after 50,000 years or more, or por qué después de 50.000 años, más o menos, we are what we are. nosotros somos lo que In somos. the long period of evolution, Durante este largo periodo de evolución, primitive brain, desde el cerebro más highly primitivo sophisticated, hasta brain llegar we have, al cerebro altamente sofisticado que tenemos, why, during all this period of vast experience, ¿por qué durante todo este periodo de inmensa experiencia, conocimientos e incidentes, so-called evolution, la así llamada evolución, why we are still what we are, por qué todavía seguimos siendo lo que somos, psychologically, psicológicamente primitivos, hating, odiándonos, siendo violentos, supersticiosos, killing each other, matándonos mutuamente accepting one authority after another. y aceptando una autoridad tras otra? I do not know if you have noticed in this country. No sé si se han dado cuenta de que en este país There are experts who tell you how to dress, hay expertos que le dicen cómo se how to tienen que make up vestir, your face, cómo se tiene que how to maquillar, have sex, cómo tener relaciones sexuales, how to bring up babies, cómo criar a los bebés, how to read. cómo leer. And all the politicians tell you what to do. Todos los políticos les dicen lo que tienen que If hacer. you've noticed, Tal vez no se han dado cuenta. perhaps you don't maybe do not notice as you're too close to it. Quizás porque están demasiado You cerca. come to this country from abroad. Pero si usted llega a este país desde el extranjero, Notice all these things all over again. se da cuenta de estas cosas una y otra vez. They're telling you everybody, the newspapers, the magazines, Todo el mundo, los periódicos, las the revistas, los evangelists, sacerdotes, the authorities, los the predicadores, specialists, the experts telling you what las to do. autoridades, los especialistas, los expertos, todos ellos les dicen lo que tienen que hacer. And this is supposed to be a free country. Y se supone que este es un país libre. Se supone que ustedes son personas libres, Thinking things out for themselves, capaces de pensar por sí mismos, capable of dealing with their own lives, capaces de habérselas con sus propias vidas, either righteously con rectitud o sin ella. or unrighteously. One wonders why a young nation like this, Uno se pregunta, ¿por qué una nación tan joven como esta está tan prisionera in the travail of experts, del afán de los expertos? so we are losing our own inward De manera que perdemos nuestra propia e interna estabilidad, la claridad and a sense of behavior. y el sentido de la conducta. I do not know if you have noticed all these things. No sé si se han dado Perhaps cuenta the de speaker todas has estas been cosas. exaggerating. Quizás el que habla está exagerando, pero lo dudo. When he comes from abroad, Cuando llega de fuera, for a week he listens to all the television, durante una semana ve la televisión, 13 channels, todos los canales, 30 canales, newspapers, magazines, lee periódicos y revistas, talks to some of the experts, habla con algunos expertos, listens to the evangelists, escucha a los predicadores,
Dios mío, qué manada. And apparently this country Y por lo que spent on parece, fun este país se empeña en divertirse and success, y en tener éxito, money, dinero and a way of having pleasure superficially. y un sistema de conseguir placer superficialmente. Must have noticed all this too. Ustedes tienen que haberse dado cuenta de todo esto también. So this is the country Este es el that is país becoming dominant throughout que se the está world, volviendo dominante por todo el mundo, from Asia, desde Asia, from India, la India, all a Europa. to America, to the States. Todos ellos quieren irse a América, a los Estados Not Unidos, only to have more money, no solo para ganar más dinero, to have the capacity of invention, sino para tener capacidad de invención, and so on. etc. So, please, Así es que, por favor, one may repeat it over again. si uno puede repetirlo We are una y not otra vez, experts, we are not professional. nosotros no somos expertos, no somos We are no way profesionales. instructing you En modo alguno les estamos instruyendo, or telling you what to do, ni diciéndoles qué hacer, but rather, sino que más with bien, great simplicity, con gran sencillez, with great affection, let us con gran afecto, together. caminemos juntos. Together, either you walk very fast, Juntos, sea que caminemos muy deprisa o muy despacio, pero juntos. but together. Explore into the injustice of this world Explorar las injusticias de este mundo. and inquire if there is justice at all. Inquiramos si es que hay justicia en absoluto. Why? Human beings hurt each other, ¿Por qué los seres humanos se lastiman unos a kill each otros, other. se matan unos a otros? Why? Belief, faith, ideals are dividing people throughout the world. ¿Por qué la creencia, la fe, los ideales dividen a las personas en todo el mundo? The ideology of Russia, Como ocurre con la ideología de Rusia ideology are at war, y la ideología democrática que están en guerra, piling up armaments throughout the world. acumulando armamentos por todo el mundo, Poorest country. incluyendo el país más pobre. You must be surely you're aware of all this. Seguro que ustedes son conscientes de todo esto. Throughout the world are preparing to En todo el mundo, cada uno se prepara para matar. demonstrations Hay manifestaciones to stop a particular kind of war, para detener alguna clase de guerra en particular, neutron or atomic war. la guerra de Nobody neutrones o seems la to be guerra atómica. concerned with stopping all wars. Pero nadie parece estar interesado en parar todas las No guerras. demonstration to stop wars. No hay manifestaciones para detener las guerras y el que se mate a seres humanos. And after these 40, 50,000 years, Y después de estos 40 o 50 mil años, seguimos siendo lo que what somos. has happened? ¿Qué ha Why sucedido? are we like this? ¿Por qué somos así? Time is to give us, supposed to give us understanding, Se supone que el tiempo nos haya dado comprensión, knowledge, conocimiento, supposed to give us a sense of right or true behavior. un sentido de recta conducta, auténtica y correcta. But apparently, time has not solved any of our problems. Pero al parecer el tiempo no ha solucionado ninguno de nuestros problemas. Todo lo contrario. What's that? It's all right. That light is there purposely, believe me. It's not the sunlight, unfortunately. So one asks, as one must,
Así es que uno se pregunta, talking to y uno debe hacerlo, whether it's to friends, al hablar juntos como dos amigos, how we become like this. ¿por qué nos hemos vuelto así? It's not only in this country, No es solo en it's este right país, throughout the world, es por toda la faz de la tierra. from the most primitive village in Africa Desde la aldea más primitiva en África o la India, to the most highly civilized, so-called civilized. hasta las personas más civilizadas, supuestamente civilizadas. What has happened to us? ¿Qué nos ha sucedido? Some may be thoroughly satisfied, Algunos pueden que estén satisfechos con lo que somos, especially if you are rich, sobre todo si usted es rico, poderoso, have status and position. si tiene estatus y posición social. Then you don't question these things. En este caso usted no se cuestiona estas cosas. But if one is thoroughly Pero si se dissatisfied, está profundamente insatisfecho, not in revolt, no en rebeldía, sino insatisfecho, hope one sees the difference espero que vean la diferencia entre insatisfacción and revolt. y rebelión. If you are dissatisfied, Si ustedes están insatisfechos, observing things as they are, cosa que sucede cuando observan las cosas como son realmente, dissatisfied with all the things that man has put insatisfechos con todas las cosas que ha creado el hombre, together, then you are beginning to inquire into entonces ustedes empiezan a inquirir en ello. it, revolt against it. Pero si ustedes simplemente se rebelan en Revolt is contra, merely a reaction, dicha rebelión es una simple reacción. and we're full of reactions. Y estamos abarrotados de reacciones. Further, Y es por esto por lo que nunca avanzamos. perhaps only this morning, Pero si pudieran tal vez solo por esta mañana ver las cosas como son, not according to your particular prejudice or no según sus prejuicios o conclusiones particulares, ideologías y fe, are, sino las cosas como son, not only in your own particular backyard, no solo a su alrededor, but throughout the world, sino por todo el mundo. the starving, the poor, Los que mueren de hambre, the extraordinary los pobres, people, los que carecen de educación, power, los que son extraordinariamente ricos, el tremendo poder en manos de whether it pocos, is democratic or communist totalitarian, sean demócratas o comunistas, los totalitarios, poder with all that Dinero. goes with it. y todo lo que esto lleva consigo. Could Si pudiéramos, como amigos, not oppose to each other, sin oponernos unos a not otros, contradicting each other, sin contradecirnos not mutuamente, accepting each other, what the other fellow says, or sin aceptar lo que el otro dice, sino juntos this journey, emprender este viaje. which means you, Esto significa que ustedes, us, cada uno de nosotros, whatever speed you would like, caminamos, sea cual fuere la velocidad a que prefieran ir, walk. pero caminamos. Let the other person do all the talking, all the explanations, all the No dejar que la otra persona sea quien hable, que dé todas las explicaciones, todas las razones, descriptions, las descripciones, look, sino juntos mirar y observar. to observe Observar is one of the most difficult things to do. es una de las cosas más difíciles de hacer. To observe without any direction, Observar sin ninguna dirección, sin ningún motivo, without any word, sin ninguna palabra. just to observe that tree, Simplemente observar aquel árbol, por ejemplo, without being caught in the word tree and all the sin quedarse atrapado implications of en la palabra árbol y en todas las implicaciones de dicha palabra. if we so were able to observe Si somos también capaces de observarnos a nosotros mismos y así and the world
world in which we live, al mundo en que vivimos, without any prejudice, sin ningún prejuicio, without any conclusion, sin ninguna conclusión, from any point of view, whether yours or mine or somebody else. ni desde ningún punto de vista, sea suyo o mío o de alguien más, tan solo mirarlo primero. We see there is a great deal of misery, Vemos que hay muchísima desdicha, deal of poverty. muchísima pobreza, There are affluent societies like this country, y sociedades opulentas como en este país, poverty in this country. aunque también hay pobreza en este país. There is war, Hay guerras, nation against nation, naciones tribe contra against naciones, tribe, tribus contra tribus, ideologies against ideologies. ideologías contra ideologías, Protestant, the Hindu, the Buddhist. católica, protestante, hindú, budista, musulmana, etc. 2,000 years of propaganda of the Christians, 2000 años de propaganda por parte de los or cristianos 1,600 years y 1500 o 1600 años de propaganda de los musulmanes, 2,000 years or more 2 o 3000 años o más Hindus and the Buddhists. de los hindúes y budistas. We are slaves to this propaganda Somos esclavos de esta propaganda que se llama religión, called nation. que se llama naciones, So, etc. the world is at war, El mundo está en guerra, not only in a particular part of the Mediterranean, no solo en una parte determinada del Mediterráneo, there are wars going on. sino que hay 40 guerras, creo. Es lo que me han dicho. Perhaps it's a mistake. Tal vez sea un error. So that's observed outwardly. This competition Esto es lo que se observa en el exterior. for himself Esta competición, in the name of God, in the cada uno buscando sus intereses, en nombre de Dios, en nombre de la psicología, en nombre de la ciencia. for himself, Cada uno mira para sí mismo, success, para su éxito, for his fame, for su his fama, reputation, su reputación, power, and so on. su poder, etc. And also in this world, externally, Y también en el mundo externo individuality is given tremendous importance. se le da una tremenda importancia a la individualidad. Each one thinks he's the entire world, Cada uno piensa que él constituye el mundo entero exactly what he wants. para hacer exactamente lo que le place, para realizarse, To succeed, to compete, para tener all éxito, the rest of it. para competir. Ya conocen todo eso. And also externally, Y en lo externo, so-called religions, las así llamadas religiones which have divided man too, han dividido también a los hombres. the whole Christian world, Todo el mundo cristiano, with all its subdivisions, con todas sus subdivisiones, and the Buddhist, the Muslim, los budistas, los musulmanes, los hindúes, divididos. and are also perhaps so-called peacefully at war. Y ellos tal vez son también supuestamente pacíficos Perhaps too, en cuanto a la guerra. you can listen, observe accurately. Tal vez, Christians have killed more people than si ustedes anybody else. pueden escuchar u observar con detenimiento, los cristianos han matado a más personas que ningún otro. Obsérvenlo con cuidado. Hindus. No estoy en contra de cristianos ni de hindúes, solo estoy observando todo esto. So externally, our society is in chaos. De manera que externamente nuestra sociedad está en That caos. society we live, Vivimos en esta sociedad, which is degenerating and dangerously la cual near. se está degenerando a ritmo vertiginoso. And so this is the external world. Así pues, este es el mundo exterior en el que vivimos. Obviously, one asks, who created all this external? Obviamente, uno se pregunta, ¿quién ha creado todo este mundo exterior? The society in which we live. Esta sociedad en la que vivimos.
Surely no divine hand has molded the society. Ciertamente que no ha sido una mano divina la que ha moldeado esta sociedad. Society is put together by each one of us. La sociedad ha sido originada por todos y cada uno de nosotros, Through our violence, a causa de nuestra violencia, through our nuestro pleasure, placer, through our fears and beliefs and dogmas, nuestros miedos, creencias y dogmas, through our search for security in the family, the community. nuestra búsqueda de seguridad en la familia, en la comunidad, en la nación. We have created this society, each one of us. Hemos creado esta sociedad, cada uno de There's no nosotros. question about it. De esto no cabe duda. We have made the society. Nosotros hemos hecho la sociedad en la que vivimos. And there are the reformers like the communists Y están los reformadores, who como los comunistas, alter the structure of the society que externally. desean alterar la estructura de la sociedad externamente. The socialists, Los socialistas, the totalitarians, los totalitarios and also democratic people who through legislation and y all también los demócratas que por medio de legislaciones the organization of society. y todo lo demás quieren alterar la organización de la sociedad. When an organization fails, Cuando esta they organización invent fracasa, another organization. inventan otra organización. You must know all this. Ustedes deben conocer todo esto. So organizations, by reorganizing, is called progress. Así, a las organizaciones hechas a base de reorganizar se les llama progreso. Noticed all ¿No es cierto? Yo no sé si se han fijado en todas estas cosas, religiously. en lo político, en lo religioso y social. It happens in the universities, colleges, Sucede en las universidades, professional areas, en las facultades, en las áreas profesionales. but we never question Pero nunca cuestionamos profunda seriously y seriamente why we live in this society which we have made. por qué vivimos en la sociedad que nosotros hemos Have creado, structure put together. que hemos estructurado y elaborado. And this is the result of 40, 50,000 years of Y este es el resultado de 40 o 50 mil años de evolución. either it's altogether hopeless O bien todo esto no tiene solución alguna and will everlastingly live this way. y el hombre va a vivir para siempre de este modo, Years he's lived this way. porque desde hace 40.000 años hemos vivido así. And if we look to time to change, Y si contamos con el tiempo para cambiar fundamentalmente la estructura de la psiquis, the inwardness of our life, la interioridad de nuestro modo de ser, if we rely on time, si confiamos en el tiempo, 40,000 years, otros 40.000 will años, still be the same. seguiremos siendo lo mismo. If 40,000 years has not changed, Si 40.000 años no nos han cambiado, 40,000 years is another game. otros 40.000 años es seguir jugando. So, one asks very seriously, Uno se pregunta con mucha seriedad, friend and I are talking together, y mi amigo y yo estamos conversando, lay andando por un camino sombreado, birds and flowers and the beauty of con infinidad de pájaros y flores y la belleza de las colinas. Is it possible to change the human behavior? ¿Es posible cambiar el comportamiento humano? Is it possible for a human being who is so fragmented, ¿Es posible para un ser so humano broken up, que está tan fragmentado, tan dividido, so contradictory, tan lleno de so contradicciones much in conflict? y lleno de conflictos? Is it possible to fundamentally ¿Es posible que haya una mutación de manera fundamental, pressure through no superficialmente, por medio de presiones, por medio de la recompensa y del castigo, but deeply? sino profundamente? Can there be a mutation not only in the brain cells themselves, Puede haber una mutación, no solo en las células del cerebro, in the whole structure of the psyche?
sino en toda la which is estructura de la self-centered, psiquis, que es egocéntrica, egoísta utterly concerned with itself. y totalmente interesada en sí misma. This has been the problem of some of the religious people. Este ha sido el problema de algunas personas religiosas desde los tiempos más antiguos. And those very few Y estas poquísimas personas have perhaps tal vez broken the chain rompieron la cadena del egocentrismo with all its limited selfish activity. y toda su actividad egocéntrica limitada. And the vast majority of people carry on. Pero la inmensa mayoría de la gente sigue con lo mismo. So we're asking my friend and I together, Así pues, nos estamos preguntando, mi amigo y yo, juntos, ¿es posible que nosotros cambiemos? not change to something else. No cambiar a otra cosa distinta. That's only a becoming. Eso es solo llegar a ser. To what you should be, Cuando usted cambia lo que es por lo que debería form of ser, becoming. es una forma de llegar a ser. So that's no change at all. Eso no es cambio en absoluto. I wonder if you understand. Me pregunto si entienden esto. If I'm greedy Si soy codicioso or schizophrenic o esquizofrénico, or utterly committed to some kind of amusement, o estoy del todo comprometido con alguna clase de entretenimiento, diversión o pasatiempo, to change from that particular form of entertainment el cambiar de esta forma de entretenimiento particular a otra forma de entretenimiento sigue siendo entretenimiento. ¿No es así? but change implies an ending. Pero cambiar implica un final, no una continuidad. ¿Estamos juntos en esto? Are we together in this? You are the friend walking with the speaker. Ustedes son el amigo que camina con el que habla. If you're not, if this is not clear, Si esto no está go claro, into it because it's very important. tenemos que adentrarnos en ello porque es muy importante que lo comprendamos. We must inquire into what is ending. Tenemos que inquirir en lo que es terminar. Take, for example, the word austerity, Tomemos, por ejemplo, la palabra austeridad, austere. austero. The etymological meaning of that word El sentido is etimológico to de have esta dry palabra tongue, es tener la lengua seca, not take alcohol. no tomar alcohol. The root meaning of that word is to, in Greek and so on, La raíz etimológica de esta palabra en griego es tener la boca seca. arises the word harsh. De ahí surge la palabra severo, seco, Dry, sense of cruel control, un sentido de control cruel, simplicity according to certain pattern. un sentido de simplicidad ateniéndose a cierto patrón. Austerity, Ahora bien, la not austeridad, in those terms of dryness, no estamos hablando en dichos términos de severo, cruel, cruel discipline to be austere. ni de disciplina cruel para ser austero. I wonder if you understand all this. Me pregunto si entienden todo esto. To have great simplicity inwardly, Sino tener gran sencillez internamente. that can only happen when there's absolute clarity, Esto solo puede ocurrir cuando hay absoluta claridad. and that can take place when there is Y solo se puede tener cuando se pone fin indulgence, al constante darse satisfacción. ending. Terminar. Say, for example, Digamos, por a ejemplo, smoker
end it. Si es que usted es un fumador, acabar con ello. Place, No tomar una pastilla en su lugar, else in its place. ni masticar otra cosa en su lugar. If you're greedy, violent, and all the rest of it, Si usted es codicioso, violento y not todo lo say, demás, be something else. ponerle fin. No decir, yo seré otra cosa distinta. Deeply, when we talk about death, Nos adentraremos en esto con mucha mayor profundidad don't mind talking cuando hablemos de la muerte. ¿No les molesta hablar de la muerte? Americans are rather frightened about it, aren't they? Los americanos tienen bastante miedo al respecto. And there are books written now recently, I see, Por lo que veo recientemente se han escrito libros acerca de cómo morir felizmente. they're helping the people who are dying. Están ayudando a los moribundos a morir con facilidad. But death is something extraordinary, which we'll talk about later on. Pero la muerte es algo extraordinario, de lo cual hablaremos más adelante. So there is the importance of understanding ending. Es pues muy importante comprender el terminar. And you see the extraordinary thing that Penetren en whenever eso ustedes mismos there's always y verán cuán extraordinario es el que nosotros nunca acabamos con nada. Siempre se acaba y se empieza la misma cosa en diferente forma. we took the word austere, Hemos tomado la palabra austero, inward austerity, que es verdaderamente extraordinaria. Austeridad, sense of Interior. simplicity, un sentimiento de gran sencillez, without any complexity. carente de complejidad. But we won't go into that now because that requires a great deal of Pero understanding. no nos vamos a adentrar en eso ahora, porque ello requiere muchísima We comprensión. have the picture of great many saints, Porque nosotros tenemos las so imágenes people de who muchos are santos very y de personas austere, supuestamente religiosas they protect. que son muy austeras, al menos lo aparentan. And there is no austerity without love. Pero no hay austeridad sin amor. Love and simplicity is the essence of austerity. El amor y la sencillez son la esencia de la austeridad. So, my friend and the speaker are talking over together. Así es que mi amigo y el que habla están hablando juntos For each one of us, y se preguntan, ¿es posible que cada uno de nosotros fundamentally end greed and violence, termine fundamentalmente con la codicia y la search violencia everlastingly for some kind of pleasure, y con la sempiterna búsqueda de alguna clase de placer and fear, and so on? y acabe con el temor, etc.? So we'll go into it now. Vamos a profundizar en esto ahora. From childhood, Desde la infancia, our brains have been conditioned to solve problems. nuestros cerebros han sido condicionados a solucionar problemas. A child goes to the school, Un niño se va a la escuela, how to read and write. ahí tiene el problema de aprender a leer y a escribir. And as he grows older, mathematical problems, Y conforme va creciendo, historical. los problemas de matemáticas, los de geografía, historia, It's a etc. fact. It's not my speaker's imagination if you have observed yourself. Realmente esto es un hecho, no es imaginación de quien les habla, si ustedes se han observado a sí mismos. To De solve modo que nuestros cerebros están condicionados a solucionar problemas. the brain is conditioned. El cerebro está condicionado. So throughout life, De esta manera, we're trying to solve problems. a lo largo de toda nuestra vida, estamos intentando solucionar problemas. ¿Nos han dado cuenta de esto? So to solve a problem, Para solucionar un the brain problema, must be free to solve it. el cerebro debe estar libre para hacerlo. But if it is full of problems itself, Pero si él mismo está repleto de cannot problemas, solve problems. no puede solucionarlos.
Esto es observación lógica y razonable. Lo pueden ver en la política cómo está ocurriendo. Solucionan un problema, pero en su solución hay múltiples problemas. Ustedes lo ven en la economía, etc. Así pues, una de nuestras primeras exigencias o de nuestra primera indagación es averiguar si podemos ser libres para investigar por qué estamos siempre resolviendo problemas. Y antes que nada, ¿por qué los tenemos? Nosotros tenemos problemas. Y ustedes se van a diversos sitios para darle solución. Si nunca han estado solos en el mundo, caminando entre las colinas, se les enseñará cómo estar solo en los bosques. Ustedes pagan $500 o más y les enseñan. Ustedes están deseosos de que les enseñen, ¿verdad? Lo que decimos es que un cerebro, su cerebro, cuando está condicionado desde la infancia a solucionar problemas, ustedes están únicamente multiplicando los problemas. Pero si uno puede comprender, ver el hecho, no solo la explicación, la razón y la lógica de ello, sino ver el hecho de que un cerebro que está entrenado, educado para solucionar problemas, como ustedes lo han estado desde su infancia, con toda seguridad van a incrementar los problemas más y más. Esto es lógico y razonable. Entonces, ¿es posible que nosotros, que ustedes, enfoquen un problema con un cerebro que carezca de problemas? ¿Comprenden? ¿Comprenden esto? Me temo que no. Vean primero el hecho de que si ustedes tienen problemas y su cerebro está entrenado a solucionarlos, tal como ocurre ahora, entonces no pueden solucionar el problema. Es tan solo cuando el cerebro está libre que puede resolver problemas. Esto es lógico, racional. Pero los juristas y los profesionales aumentan nuestros problemas. Se les paga para hacerlo. Mientras que si usted quiere solucionar un problema, debe mirar al problema y el modo como lo enfoca. ¿Cómo lo enfoca? Enfocarlo significa aproximarse. ¿Cómo se aproxima a un problema? Usted no puede aproximarse a un problema si su mente está buscando la solución del problema, ¿correcto? Usted solo puede aproximarse a él, mirarlo, observarlo, cuando no está malgastando su energía buscando una solución. Me pregunto si comprenden todo esto. Es muy simple, no se compliquen. Supongan que tengo un problema con un amigo o con mi esposa o marido. ¿De qué modo lo enfoco?
with a conclusion which I would like, ¿Con libertad o con una conclusión a la que me gustaría or llegar? a motive. ¿O tengo un motivo? So, a motive, a conclusion, a preconceived De modo que un solution motivo, una conclusión, una solución preconcebida es un factor will distorsionante never solve the problem. y así nunca soluciona el problema. So, our first inquiry into this, Así pues, nuestra primera investigación en esto, problems in the world podemos mirar los problemas del and in mundo ourselves, y de nosotros mismos, and the world is not different from you. puesto que el mundo no es diferente de ustedes. The world is what we have made of it. El mundo es lo que hemos hecho de él. The society is not different from you. La sociedad no es diferente de ustedes. Ustedes son la sociedad. Usted es el mundo y el mundo es usted. And can we look at that? Y podemos mirar eso. That is the look, Es decir, mirar, observar libremente, any direction sin ninguna dirección, of a problem, un problema, whatever the problem. sea cual fuera dicho problema. Then, in the observation, in coming very, very close to it, En la observación, ustedes se acercan mucho a él. then the problem itself becomes important, not the answer. Entonces el problema se vuelve importante en sí Therefore, mismo, there's no problem. no las respuestas. You are Y por lo tanto no hay ningún problema. you have understood it. No puedo seguir profundizando en esto. Si lo han comprendido, tanto mejor. So, which means, why Es decir, is it ¿por qué that nuestros our cerebros, brains, because that is the center of all our puesto que este es el centro de toda nuestra actividad, de todo nuestro pensamiento, de todas nuestras emociones, it is the center of all our reactions. es el centro de todas nuestras reacciones? That brain is conditioned Ese cerebro se ha condicionado through long years, a través de muchísimos años, 1,000 years. 40.000 años. It's conditioned as Christian, Buddhist, Está condicionado como cristiano, budista, como filósofo, como científico, psicólogo, psiquiatra. Ya saben todo este asunto. Está condicionado. that conditioning not only distorts action, Este condicionamiento no solo distorsiona la acción, but also creates great many problems sino que también crea muchísimos problemas en la relación, in communication, en la comunicación, in looking at things without freedom. mirando las cosas sin libertad. So we ought to inquire into that first. De manera que deberíamos inquirir en esto primero. That is, why our consciousness, O sea, ¿por qué nuestra conciencia? our consciousness is the whole content of our brain. Nuestra conciencia es todo el contenido de nuestro cerebro. Es lo que somos. Right? What you think, what you feel, Lo que usted piensa, lo que your siente, beliefs, what your las creencias que tiene, pleasures, sus placeres, faith, su your fe, prejudices, sus prejuicios, your experiences, sus experiencias, memories, sus your recuerdos, pleasures, sus and placeres, so on. etc. All that is what you are. Todo esto es lo que ustedes son. All that is your consciousness. Todo eso es su conciencia con todas sus reacciones. Right? You see, nothing strange, it's very simple. No es nada extraño, es muy simple. Professional to find No acudan a ningún profesional para averiguar todo esto. You can look at yourself, you can know Pueden mirarse a sí mismos. capable of observing yourself very clearly. Pueden conocerlo si son capaces de observarse a sí mismos con mucha claridad. Find this out much more deeply, truly, than Ustedes lo descubrirán mucho más profunda y verdaderamente que a través de un libro o de un profesional. so this is what you are. Esto es lo que son ustedes. And we are asking a very serious and fundamental question. Y nos hacemos una pregunta muy seria y This fundamental. self-centered consciousness Esta conciencia egocéntrica is the consciousness of the entire world, es la conciencia del mundo entero, because every human being porque cada ser around the humano world is por todo el mundo self-centered like you. es egocéntrico como usted.
He has pleasure, he has pain, he has Él tiene sorrow, placer, tiene dolor, he has tiene various sufrimiento, superstitions, tiene diversas supersticiones, beliefs. He has creencias. invented gods as you Él ha have inventado invented dioses gods. de la misma manera que usted ha inventado dioses. So, this consciousness which you have, Así, esta which you conciencia think que is usted tiene, yours, que piensa que es personal, suya, personal, mía, is the consciousness of the entire world. es la conciencia del mundo entero. They are trying to prove this. Se intenta demostrarlo científicamente de diversas formas. I won't go into all. No voy a entrar en todo eso. Then when science says, then Y así, cuando la ciencia lo dice, todos ustedes dirán también, sí, because we have been told. porque hemos sido educados a aceptar lo que dicen los expertos. But we are not the experts. Pero aquí no somos expertos. Looking at this extraordinary phenomenon. Estamos mirando juntos este fenómeno extraordinario que es el ser humano. And religion, Y la religión, society, la sociedad, our own pleasures have made nuestros us propios placeres, think we are separate individuals. nos han hecho pensar que somos individuos separados. I know what we are saying goes every. Ya sé que lo que estamos diciendo va en contra de todo lo que ustedes creen. On the contrary, we are saying you are not individuals. Por el contrario, estamos diciendo que no son individuos, You are the rest of humanity. son el resto de la humanidad. Ustedes son humanidad Because you suffer, porque sufren, because you have fears, porque tienen miedo, you have many illusions, tienen muchas ilusiones, superstitions and beliefs. supersticiones, creencias. You have one God. Ustedes tienen un Dios o un Salvador, Asia they have 1,000 gods. y en Asia tienen miles de dioses. Tal vez sea más divertido. So you are like the rest of the world. Así pues, ustedes son igual que el resto del mundo. Tremendous realization this fact. Es un tremendo descubrimiento este hecho. Then you will not kill another. Entonces usted no matará a otro. If you kill another, you're killing yourself. Si mata a otro, se está matando a sí mismo. So that is the one thing our conditioning has made us. Esto es pues una de las cosas que el condicionamiento nos ha hecho. Religions have said you are separate soul. Las religiones han dicho que ustedes tienen almas separadas. In India too, you are separate. También souls. en la India, ustedes son almas separados. So can all this be radically ¿Puede todo esto cambiarse radical y fundamentalmente? so that we can live on this earth which is so beautiful, even though it's rather hot. De manera que podamos vivir en esta tierra Such a que es tan beautiful hermosa, world, solo que hace bastante calor esta mañana. not in pictures, not in the museum, Es un mundo tan hermoso, no en las fotografías ni en los museos, but when you look around, sino cuando miran a su alrededor, the hills, las colinas, los ríos, valleys, los valles. there's a great sense of beauty in the world. Hay un gran sentimiento de belleza en el mundo. Nature is not made by man. La naturaleza no ha sido creada por el hombre. The tiger is not put together by thought, El tigre no ha sido producido por el pensamiento. but apart from nature, Pero aparte de la naturaleza, thought has put everything together. el pensamiento lo ha elaborado todo. The structure of our own self. La estructura de nuestro propio yo. So thought is responsible. De modo que el pensamiento es Thought responsable. which is born of knowledge, Sin el pensamiento y la memoria, que nace de los conocimientos, ustedes no pueden hacer nada. so we ought to inquire, what is thought? De modo que tendríamos que averiguar qué es el pensamiento. Just an hour.
Nosotros vamos a investigar juntos, si están dispuestos, qué es el pensar, qué es el pensamiento. Porque el pensamiento ha creado el increíble mundo de la tecnología. Ir a la luna, la bomba de neutrones, los misiles, los submarinos, la computadora, la comunicación, los ferrocarriles, los aviones. El pensamiento ha producido todo eso. Y también ha creado todo el mundo de los negocios. El pensamiento ha construido todas las catedrales del mundo, los templos, las mezquitas, las iglesias, las magníficas y bellas catedrales de Europa. Es también el pensamiento el que ha organizado todas las cosas que hay en las iglesias, en las catedrales, en los templos y en las mezquitas. Sus rituales, sus ropajes, sus vestidos, sus cetros. Ya conocen todas las cosas que exhibe la persona religiosa. El pensamiento también ha inventado a Dios. Así es que deberíamos inquirir con sumo cuidado en la naturaleza del pensamiento. Porque cada cosa que hacemos está basada en el pensamiento. Su relación con otro, íntima o no, está estructurada por el pensamiento. Para escribir una carta, para conducir un coche, para ser un científico de primera clase o un carpintero, ustedes tienen que tener pensamiento. Deberíamos, pues, comprender con mucho cuidado la naturaleza del pensamiento, el por qué el pensamiento se ha vuelto tan extraordinariamente importante en nuestras vidas. El pensamiento también puede ser una de las razones por la que nos estamos destruyendo unos a otros. ¿Qué es, pues, el pensamiento? ¿Qué es el pensar? Cuando se les pregunta, por ejemplo, ¿cómo se llaman?, su respuesta es muy rápida, inmediata. ¿Por qué? Porque lo han repetido 100 veces y les es muy familiar. Si se les formula una pregunta más complicada, hay un intervalo de tiempo antes de responderla. Durante dicho intervalo, ustedes miran, buscan, preguntan, buscan en libros para descubrir la respuesta. Hay un intervalo entre la pregunta y la respuesta. Durante este intervalo, el pensamiento está inquiriendo. Y también cuando se les pregunta algo mucho más complicado y dicen, no lo sé, me pregunto si alguna vez han contestado, no lo sé. ¿Sí? Cuando dicen, no lo sé, ustedes esperan una respuesta o que alguien se lo diga. Estos son, pues, los estadios del pensar. Pero, ¿qué es el pensar? Tal vez ustedes han oído al que habla tocar este tema, explicarlo. Olviden, si puedo pedírselo, olviden lo que ha dicho el que habla o lo que ustedes han leído al respecto. Dejen todo eso completamente a un lado y observemos el pensar.
Your thinking may be crooked or straight or rational or Su modo de pensar puede ser torcido o derecho, racional, neurotic, sutil o neurótico, schizophrenic, esquizofrénico, but he's still thinking. pero es pensar. The most erudite person, La persona más erudita most illiterate y la más analfabeta, man who doesn't know how to read, el que no sabe leer ni escribir, who lives in a small, que vive en un pueblecito, he also thinks. también piensa. So there's this extreme forms of thinking, Se dan estas formas extremas de pensamiento, subtle, sutil, crude, ordinario, and so on. etc. So we should be very clear what is thinking. Deberíamos pues tener muy claro qué es el pensar, Because all our life is based on thinking. cuando toda su vida está basada en el pensar. Perverted, crooked, Pervertido, tortuoso, ilógico, ilusorio o totalmente estúpido. thinking can only take place El pensar when there is memory. tan solo puede tener lugar cuando hay memoria. Without memory, you cannot. Sin la memoria, usted no puede pensar. And this memory Dicha memoria is stored in the brain. está almacenada en las células cerebrales, en el cerebro. Right? And memory is the accumulation of knowledge. La memoria es la acumulación de conocimientos. And knowledge can only exist where there El conocimiento is experience. tan solo puede existir cuando hay experiencia. And experience is always limited. Pero la experiencia es siempre limitada. ¿No es así? And so knowledge can expand, El conocimiento puede expandirse, agrandarse, but knowledge is always limited, either in the future, pero el conocimiento es siempre limitado, always tanto si es en el futuro como ahora. Siempre es limitado. Eso es un hecho. scientists are adding more and more and more. Los científicos están añadiendo más y más They conocimientos already know. a lo que ya conocen. So knowledge is being always limited. El conocimiento ha sido siempre limitado, ahora o en el futuro. Our memory is always De modo que el pensamiento o nuestra memoria es siempre limitada, evidentemente. limited. Así pues, el pensamiento es limitado. So where action then, born of thought, will Y la acción que always nace be del pensamiento siempre será limitada, y por lo tanto, anything that is limited todo lo que es limitado must create contradiction. tiene que crear contradicción. You understand? ¿Comprenden todo esto? When you are thinking about yourself all day long, Cuando están pensando en sí mismos durante todo el día, como hace la mayoría, it's very limited. es muy limitado. And action born of that limitation Y la acción que nace de esta limitación will problem. tiene que crear enormes problemas y contradicciones. So going to more, Así, para adentrarnos en ello más profundamente, es decir, puesto que el pensamiento es limitado, lo cual es así, there's no complete thought. no hay ningún pensamiento completo acerca de nada, Think no puede haberlo. completeness. Puede pensar acerca de lo completo, You can think about measureless. puede pensar acerca de lo inmensurable, The thing that it thought thinks about pero being lo que el measureless pensamiento piensa still como limited, inmensurable because sigue siendo limitado in itself thought is limited. porque el pensamiento en sí mismo es limitado. So thought being limited Así es que el pensamiento, al ser limitado, has created contradiction. todo lo que ha hecho ha creado contradicciones. That is, thought has created nationality. El pensamiento ha creado las nacionalidades, Right? Because thought says I must be secure. porque el pensamiento dice, tengo que estar seguro. With a family, No estoy seguro con una familia, greater community, pero estaré más seguro con una comunidad más grande.
Y en definitiva, la comunidad mayor es la nación, que nace del espíritu tribal. El nacionalismo es meramente otra forma del tribalismo glorificado. Por esto han dividido el mundo en el mundo cristiano, el mundo budista, el hindú, el islámico, con sus dioses separados. Todo ello parece totalmente estúpido. Perdón por hablar así. Y de este modo, donde hay división, tiene que haber conflicto. Hay conflictos en el extremo este del Mediterráneo, entre los judíos y los árabes, entre Irán e Irak, peleando. ¿Por qué? Por los dioses ideológicos y suposiciones que cada grupo ha creado. Entonces, cuando uno se da cuenta, no verbal o lógicamente, sino de la realidad, de que el pensamiento es eternamente limitado, la limitación del pensamiento no tiene fin. El pensamiento es entonces un proceso material, porque está almacenado en el cerebro. Es un proceso material. Por consiguiente, cualquier cosa que haya creado el pensamiento, aparte de ser limitada, nunca puede ser sagrada ni santa. Entonces uno se pregunta, si el pensamiento es limitado y crea tal desorden en el mundo, ¿cuál es el lugar del pensamiento? ¿Se están haciendo ustedes estas preguntas? ¿Comprenden? ¿Está trabajando solo el que habla? ¿O ustedes también lo están haciendo? ¿Están ustedes pensando también, inquiriendo, tanteando, empujando? ¿O están ustedes meramente sentados bajo la sombra moteada de los árboles, disfrutando de la vista de las montañas y de las colinas y de la quietud de este lugar, lo cual está bien? Pero escuchar algo que es verdadero, escuchar algo que ustedes han descubierto por sí mismos que es verdadero, y entonces comprometerse con ello, trabajar por ello. No dejar a las cosas simplemente que pasen. Si ustedes escuchan la verdad y no actúan, entonces dicha verdad actúa como un veneno. Ella crea más preocupaciones, más problemas. El pensamiento tiene que estar en el lugar adecuado. Usted no puede ir de aquí a su casa sin el pensamiento. No pueden conducir su coche cuando se vayan de aquí. Cuando quieran regresar a su casa, tienen que usar el pensamiento. Tienen que usar el pensamiento al escribir una carta, al hacer negocios, etc. El pensamiento tiene, pues, un lugar correcto. Pero ¿tiene algún lugar el pensamiento? Por favor, escuchen esto. ¿Tiene algún lugar en el área psicológica? ¿Tiene algún lugar en la relación de unos con otros? ¿Comprenden mi pregunta? Si lo tiene en esa relación, entonces hay limitación.
y por tanto hay división y por consiguiente conflicto. En mi relación con la esposa o con el marido o con una amiga o amigo, si en dicha relación el pensamiento juega un gran papel, siendo el pensamiento limitado, entonces esta misma limitación crea una división entre ella y él. Y por lo tanto, donde hay división tiene que haber conflicto. Como conocen muy bien, en todas sus relaciones hay conflicto. Por más que se quieran el uno al otro, no voy a usar la palabra amar, por más que se gusten el uno al otro, o tener placer mutuo, es siempre limitado y por lo tanto engendra conflicto. Esto es una ley, esto es lógico, esa es la verdad. De modo que el pensamiento ocupa su sitio correcto en el mundo de la tecnología, en el mundo ordinario, pero psicológicamente, internamente, el pensamiento no tiene lugar alguno. Si tiene un lugar, eso crea el ego, el yo. Y el yo, el ego, la persona, es muy limitado. Puede imaginarse que es maravilloso. Puede imaginar que hace cosas extraordinarias. Pero esa imaginación, ese cuadro, sigue siendo en verdad muy, muy limitado y pequeño. Ver la verdad de esto, eso es todo. No hay que hacer nada, sino tan solo ver este hecho. Y este mismo hecho, la percepción del hecho, igual que cuando percibe algo peligroso, como un animal peligroso o un precipicio peligroso, si usted lo ve como algo objetivo, tan real como eso, entonces usted rompe toda la cadena de la continuidad del ego. Solo entonces es posible vivir con el otro sin una sola sombra de conflicto. Porque el conflicto es la misma esencia de la violencia. Nosotros pensamos que la violencia está ahí fuera. Los terroristas, los secuestradores, las guerras, los que llevan armas, como en este país donde todo el mundo está autorizado para llevar armas. Extraordinario país este. Entras en una tienda y puedes comprar un arma. La violencia, pues, no es algo solo ahí fuera, sino que la violencia en la relación existe en tanto haya división, como el yo y el tú. Yo yendo en pos de mis ambiciones, de mi codicia, mis propósitos, mis realizaciones, y ella haciendo lo mismo. Por lo tanto, estamos siempre viviendo en conflicto. Y al percatarse del conflicto dicen cómo tengo que solucionarlo. Así es que regresamos. El cerebro estando condicionado para solucionar problemas desde la infancia, decimos, de acuerdo, veamos cómo puedo resolver o cambiar o poner fin al conflicto. Eso se convierte en un problema. Eso es lo que están haciendo ahora. ¿Cómo tengo que poner fin al conflicto?
root of it. Pero si ustedes han visto su raíz, su causa, cualquier cosa que tiene una causa, Change, esa causa se puede cambiar, remove. se puede quitar. The cause of conflict is the sense of division. La causa del conflicto es el sentimiento de división, originado por el pensamiento, que es limitado. And whatever is limited, Y cualquier cosa que sea limitada, religions are limited. las religiones lo son, Your beliefs are limited. sus creencias lo son, cualquier cosa Put together by thought is limited. elaborada por el pensamiento es limitada Always create conflict. y por lo tanto tiene que crear siempre See the conflicto. fact of that, Si ven este hecho, the truth of it, esta verdad, then that very truth is the catalyst that will end conflict. entonces esa misma verdad es el catalizador que acabará con el conflicto. He terminado por esta mañana. We shall continue tomorrow morning. Continuaremos mañana por la mañana. If one may point out, Si uno puede indicarlo, you must listen to the whole. Not that I'm inviting ustedes deberían escucharlo todo. No es que los esté invitando para que vuelvan mañana. interest very Depende de ustedes. No estoy interesado en que vengan o no. much, I mean. Y lo digo de veras. But if you want to understand Pero si quieren comprender todo esto, the whole totality, la totalidad de la vida, you must listen to the whole. tienen que escucharlo todo. It's a package, as Es you call un it, paquete, como ustedes le llaman. not just one chapter of it. No solo un capítulo. It's a whole book you must read. Es un libro entero que tienen que leer. It's got many chapters, many paragraphs, Tiene muchos capítulos y muchos párrafos. and that book is you. Y este libro es usted. And as we're going to talk about all these matters in the next, Y siendo que vamos a hablar de todos estos temas durante la próxima semana, one must listen to the totality. si así lo desean, hay que escucharlo en su totalidad. ¿Puedo levantarme?